Habería un momento en que aquella tierra seca, castigada por el sol de Oaxaca, no sería más la tumba de una esperanza, sino la cuna de un milagro. Un cambio que probaría que la verdadera fertilidad no está en el suelo, sino en la obstinación de quien lo trabaja. Este es el comienzo de Guadalupe Flores, la joven que fue humillada por su propia familia, llamada carga inútil, y que, años después, se convertiría en el único ancla de salvación de un pueblo entero, enseñando a todos que el desprecio, crónico de un corazón, no puede secar la resiliencia de un espíritu decidido. Lupita tenía 21 años y sus manos, finas pero callosas, contaban una historia de lucha mucho más antigua que su rostro joven. Su casa, una modesta estructura de adobe que parecía derretirse bajo el calor incesante, era un reflejo de la vida que llevaba, escasa, árida y al borde del desmoronamiento. Pero más allá de la miseria material impuesta por el clima y la economía local, era el peso invisible de las palabras, lo que más le quitaba el aliento, una carga que ella llevaba con la terquedad silenciosa de quien sabe que la única oportunidad de respirar es cavar su propia salida. Era un día común, sofocante y polvoriento, cuando la vergüenza alcanzó su punto máximo con la fuerza de un rayo en cielo azul. La sala exigua de la casa de adobe estaba abarrotada con los pocos parientes restantes del clan, todos allí para el reparto simbólico de la casi nada que había quedado de la última cosecha menguante. Tu aire olía a maíz viejo y a amarga expectativa, una mezcla que siempre presagiaba una discusión. Lupita intentaba mantenerse invisible en la esquina, los ojos fijos en las grietas del suelo, pero la abuela, doña Benigna, tenía otra intención. Benigna era la matriarca, una mujer cuya vida de penurias había petrificado su corazón en una cáscara de resentimiento, y necesitaba un objetivo, una válvula de escape para la frustración colectiva. Sus ojos taladraron a Lupita, la nieta huérfana que, en su mente, solo consumía los recursos preciosos sin jamás retribuir, una carga que le pesaba en el alma más que su propia edad. El silencio tenso fue roto por la voz grave y cortante de doña Benigna, que resonó por las paredes de barro como una sentencia. Guadalupe, comenzó, el nombre pronunciado con un desprecio que era casi un escupitajo. Tú comes el pan que no sembraste y consumes el aire que apenas respiramos. Todos en la sala se encogieron de hombros, desviando la mirada, permitiendo que la humillación se instalara. Benigna no se detuvo, elevando el tono para que cada vecino en el patio pudiera oír la deshonra. No consigues arreglar tu vida, no traes ni una semilla de chile a esta casa, pero tus manos están siempre extendidas hacia la tortilla. Eres una carga, Guadalupe, una vergüenza que solo consume y no produce. Las palabras eran puntas de cuchillo, y Lupita sintió el cuerpo helarse, la sangre escurriéndose hacia los pies. El suelo de tierra, antes un refugio, parecía ahora tragarla, y la sensación de injusticia no venía solo del dolor de aquellas palabras, sino del reconocimiento de que, en aquel momento, en público, estaba siendo irrevocablemente renegada. El peso de aquel momento era físico, aplastante. No era solo el dolor del rechazo, sino la soledad que la abrazaba allí, bajo las miradas de lástima y satisfacción disimulada de los parientes. Veían en Lupita la confirmación de sus propias miserias. Si ella, la más joven, fallaba, la vida de ellos estaba justificada. La vergüenza era un calor ardiente subiendo por su cuello, pero el dolor más profundo era la traición de Benigna. La abuela, la última persona que debería protegerla, era ahora su verdugo más cruel. Y Lupita sabía que el tejido rudimentario, el único oficio que les quedaba, nunca sería suficiente para silenciar aquella voz agria. Había una pequeña parcela de tierra detrás de la casa, agrietada e infructuosa,
que era su única esperanza secreta, el lugar donde soñaba con plantar algo, más que el maíz tradicional. Soñaba con plantar el futuro, pero la incredulidad de Benigna era un veneno que secaba el suelo antes incluso de que cualquier semilla fuera tocada. Aquella noche, bajo el brillo opaco de la luna de Oaxaca, el silencio de Lupita no era de derrota, sino de una decisión férrea, forjada en el fuego de la humillación. Se sentó en el escalón de la puerta, su largo cabello negro suelto al viento caliente, observando el pequeño pedazo de tierra que era su único campo de batalla. Benigna dormía pesadamente, el sueño quizás interrumpido por los ecos de su propia crueldad, pero Lupita estaba despierta, cavando hondo en su alma para encontrar la verdadera vocación. Su pasión por la tierra no era un capricho, sino una necesidad de vida, un instinto que la llevaba a leer el suelo como otros leían libros. Recordaba al viejo ermitaño de la montaña, sus lecciones sobre la milpa, sobre la recolección de rocío y el reaprovechamiento del agua, sabiduría ancestral que en comunidad, en su mentalidad de pobreza, había olvidado o despreciado. Esa sabiduría, se dio cuenta, era su única moneda de cambio, su verdadero capital. La frase de Benigna, carga que solo consume tortillas, se transformó en el motor implacable que la impulsaría. Lupita juró para sí misma, en un susurro ahogado por el polvo y el dolor, que no solo garantizaría el futuro de su abuela, pues la paradoja del amor es que insiste en florecer incluso bajo el desprecio, sino que lo haría por sus propias manos, con la sabiduría que la comunidad consideraba inútil. Necesitaba probar a todos, pero principalmente a sí misma, que la resiliencia aliada a la innovación local era más poderosa que cualquier sequía, cualquier escasez y, sobre todo, más fuerte que la incredulidad de Benigna. El camino sería largo y solitario, pero a partir de aquel instante, Lupita no sería más la nieta torpe, sería la jardinera de su propia dignidad. El único problema, el obstáculo inmediato, era que la pequeña fortuna que daría inicio a su revolución silenciosa estaba guardada, y el miedo a perderla era casi tan grande como el miedo a permanecer la carga para siempre. Lupita había guardado aquellas pocas monedas como un tesoro sagrado, vendidas con mucho esfuerzo, paño a paño, fruto de meses de trabajo exhaustivo en el tejido que Benigna supervisaba con mano de hierro. Era el capital de su revolución, el billete de entrada a un futuro donde el hambre no sería más un huésped constante. Con la determinación silenciosa que le era peculiar, hizo el viaje hasta la ciudad vecina, un recorrido de horas bajo el sol abrasador para adquirir lo que consideraba su salvación, un saco de semillas híbridas de maíz, resistentes a la sequía y algunas herramientas rudimentarias. El peso del saco en su espalda era insignificante comparado con el peso de la esperanza que cargaba. Al regresar, exhausta y hambrienta, pero con el corazón latiendo con un ritmo de victoria anticipada, intentó esconder el tesoro en un rincón oscuro de la despensa, planeando comenzar la preparación de la tierra en la madrugada, antes de que la abuela despertara. La mala suerte, sin embargo, tiene el timing perfecto. Benigna estaba inexplicablemente despierta, sentada al borde de la cama, sus ojos entornados y llenos de sospecha. El ruido sutil del saco de semillas siendo colocado en el suelo, mezclado con el olor nuevo y desconocido, alertó a la abuela. «¿Qué estás escondiendo ahí, rata?», siseó Benigna, levantándose con una agilidad sorprendente para su edad. Lupita intentó disimular, tartamudeando sobre una tela nueva, pero la abuela no era tonta. Su olfato para el desastre y la tontería, como le gustaba llamar a las aspiraciones de la nieta, era infalible. En segundos, Benigna encontró el saco, su rostro contorsionándose en una máscara de furia e incredulidad crónica. ¿Semillas? Más tonterías. ¿Gastaste nuestro último dinero en ilusiones que el viento se llevará? Su voz subió en un crescendo histérico. El punto de ruptura fue rápido y brutal.
Benigna agarró el saco, la tensión en sus brazos delgados sorprendente, y antes de que Lupita pudiera proferir una palabra de súplica o defensa, marchó resueltamente hacia la cocina. El fogón de leña crepitaba con las últimas brasas de la noche, y el olor dulce y ahumado del fuego pronto fue invadido por el olor a plástico y granos quemándose. Con un grito gutural, cargado de todo el resentimiento de una vida de privaciones, Benigna derramó el contenido del saco directamente en las llamas. Las semillas, el último pedazo de esperanza de Lupita, crepitaron y se incendiaron en una fracción de segundo, transformándose en humo denso y amargo. «Quema tus tonterías. No merecemos ni el aire que respiramos por tener una nieta así», gritó la abuela, escupiendo la última frase con una intensidad que parecía romper la poca conexión que aún las unía. Lupita no gritó, no imploró. El dolor era tan abrumador que la paralizó, transformando el shock en un silencio sepulcral. Observó, arrodillada en el suelo de tierra batida, las semillas consumiéndose, y el humo subiendo era el símbolo tangible de su fracaso y de la renegación final. No era solo el dinero o el maíz, era la destrucción de su propósito, de su única forma de probar que no era una parásita. El calor del fuego contrastaba con el frío que le subía por la espalda, un frío de abandono total. Benigna, jadeante y satisfecha en su crueldad justificada, dio la espalda, dejando a Lupita sola con la ceniza humeante de su sueño. La joven sintió el peso de la deshonra, el toque áspero de la tierra en sus palmas, y allí, en el suelo, lloró no por lástima de sí misma, sino por la profunda e irreparable pérdida de la única cosa que podría haberla liberado de aquella vida. La noticia del episodio se esparció por el pueblo con la velocidad de un incendio en paja seca. Las vecinas, reunidas en pequeños grupos a la sombra de las acacias, cuchicheaban sobre la locura de Lupita y la sabiduría de doña Benigna, que había evitado un perjuicio mayor. La presión social se convirtió en una capa extra de polvo sofocante sobre la vida de la joven. Las miradas eran de lástima mezclada con un escarnio mal disimulado. Veían a Lupita como la encarnación de la tontería, la prueba viva de que intentar huir de la miseria era inútil. Los sueños de ella están más secos que el suelo de Oaxaca. Era el murmullo que llegaba a sus oídos, una frase cruel que hacía eco del propio desprecio de la abuela y reforzaba la mentalidad de pobreza que paralizaba al pueblo. La sequía no era solo en el cielo, estaba en los corazones y mentes de todos. Lupita se sentía hundirse en un abismo de soledad. El tejido, su único refugio, se volvió insoportable. Los hilos parecían enredarse en su tristeza y el sonido constante del telar era un recordatorio monótono de la vida que estaba destinada a llevar. El sufrimiento emocional se manifestaba físicamente. Apenas podía comer. Las tortillas que la abuela le servía en silencio agrio y su cuerpo menudo parecía marchitarse bajo el sol implacable. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo comenzó a endurecerse dentro de ella. El dolor de la pérdida y el peso de la humillación pública no la quebraron. En cambio, forjaron una nueva y peligrosa resolución. Si ella era una carga que no producía, probaría que estaban equivocados, pero lo haría en secreto, sin un centavo, usando solo la fuerza de su voluntad y la sabiduría que la comunidad había descartado. La oposición no venía solo de Benigna y los vecinos, era la propia naturaleza, implacable y grandiosa, la que se oponía a ella. La sequía prolongada era un gigante invencible. El suelo de arcilla, duro como concreto, se agrietaba en patrones irregulares que parecían heridas abiertas. Cada mañana, el olor a tierra quemada y desesperanza flotaba en el aire. La ausencia de lluvias no era solo una falta de agua, sino una ausencia de promesa, un veto divino a su esfuerzo. Lupita, sin embargo, recordó las palabras del ermitaño: si no puedes luchar contra el sol, aprende a abrazarlo. El conocimiento secreto sobre la agricultura de secano, que antes era una curiosidad, ahora era su única arma de guerra. Tenía que extraer vida donde no había nada y para eso necesitaría una fuente
fuente de nutrientes que no costara dinero, y una manera de retener cada gota de humedad que osara tocar el suelo. La miseria, que antes era un límite, ahora era su laboratorio. Lupita comenzó su mendicidad ingeniosa. Caminaba por el pueblo no ya con la cabeza baja de quien está avergonzada, sino con la cabeza erguida de quien busca algo específico. Pedía a los vecinos restos de comida, cáscaras de frutas, sobras de vegetales y, lo más importante, cenizas de madera de los fogones de leña. La gente se reía, pensando que se estaba volviendo loca o que estaba recolectando basura, pero Lupita ignoraba. Estaba construyendo su propio suelo, ladrillo a ladrillo, orgánico. En la parte más escondida del patio comenzó a cavar una zanja profunda, su primer foso de compostaje, un lugar donde la muerte orgánica daría origen a la vida que el dinero no podía comprar. El trabajo era penoso y solitario. Las manos de Lupita, ya callosas, se abrieron en ampollas y el dolor de cada pala hincada en el suelo duro era un recordatorio físico de su misión. Trabajaba en las horas más ingratas, antes del amanecer, cuando el aire aún tenía un resquicio de frescura y la abuela dormía. Y al final de la tarde, cuando el sol se estaba poniendo, pero el calor aún era opresivo. Su objetivo era transformar aquel suelo árido en una cuna nutritiva, pero sabía que lo más difícil no era la tierra, sino el agua. El agua era la maldición de Oaxaca, y ella necesitaba una solución que fuera invisible para los incrédulos. Su mente se volcó hacia el sistema de recolección de rocío y el reaprovechamiento de aguas grises, técnicas que el ermitaño había descrito como capturar la respiración de la noche. Comenzó a cavar fosos y zanjas de contorno alrededor de la pequeña área de siembra, siguiendo el relieve natural del terreno. Esas zanjas no eran para irrigación visible, sino para retener cualquier escorrentía superficial de agua de lluvia que pudiera venir y para almacenar la poca humedad que conseguía recolectar secretamente. Luego vino la parte más arriesgada e ingeniosa. Instaló tuberías y canaletas rudimentarias, hechas de bambú viejo y latas oxidadas, para desviar el agua usada en el baño y en el lavado de platos de la casa, aguas grises, filtradas por capas de arena y carbón directamente al subsuelo de su plantación. Era un método lento, sutil y que exigía una vigilancia constante para que Benigna no lo descubriera y destruyera su nueva empresa, pero la motivación era mayor que el miedo. Benigna, aunque no sabía los detalles técnicos, percibía la ausencia de Lupita y el cansancio visible en su cuerpo. Su desprecio se acentuó, ahora mezclado con la sospecha. ¿Qué haces tanto en la oscuridad, Lupita? ¿Estás desperdiciando las horas que deberías usar para tejer? ¿Estás tratando de desenterrar una olla de oro que no existe? Preguntaba la abuela con desdén, la voz siempre cargada de un escepticismo corrosivo. Lupita respondía con evasivas silenciosas, concentrándose en el trabajo. El conflicto ya no era abierto, sino subterráneo, como las raíces de su nueva plantación. El dolor de la renegación inicial se transformaba en una armadura de determinación, y la soledad del trabajo profundizaba su conexión con la tierra, que era el único ser vivo que parecía no juzgarla. La plantación de Lupita era una milpa, el sistema de cultivo tradicional que combina maíz, frijol y calabaza, pero ella innovó. En aquel suelo que ella misma construyó con basura orgánica y cenizas, plantó no solo los granos básicos, sino chiles habaneros y jitomates orgánicos, cultivos que exigían menos agua, pero que tenían un valor de mercado mucho mayor. Su apuesta era alta. Cada pequeño brote que surgía era un acto de desafío, una prueba silenciosa de que la sabiduría ancestral, cuando aplicada con innovación y trabajo duro, podía vencer la incredulidad moderna. Sentía el olor húmedo y rico de su nuevo compuesto, un aroma de vida que contrastaba con el olor a polvo y muerte del resto del pueblo, y esa diferencia le daba la fuerza para continuar. Cada día veía el progreso, lento, casi imperceptible, pero real, mientras el resto del pueblo continuaba sufriendo con la sequía y lamentándose del destino. La pequeña parcela de Lupita, gracias a sus fosos y al sistema de reaprovechamiento,
mantenía una humedad subterránea vital. Se levantaba a las 3 de la mañana, cuando la temperatura era más amena, y el rocío, escaso pero presente, era capturado por sus hojas de plástico esparcidas y dirigido hacia las raíces. Era la guardiana de la humedad, la sacerdotisa de la pequeña vida que luchaba por sobrevivir en su patio. El hambre era un incentivo constante, y el deseo de silenciar a Benigna era su motor. El sufrimiento de Lupita era multifacético. El dolor físico del trabajo, el dolor emocional del rechazo y la presión constante del tiempo, pues necesitaba una cosecha antes de que la situación financiera de su abuela se volviera irreversible. La deshidratación era una amenaza constante y muchas veces tenía que detenerse, encorvada sobre la tierra, respirando hondo el aire seco y luchando contra el vértigo. Pero cada vez que veía un pequeño jitomate brotar, rojo y vibrante contra el fondo marrón de la tierra, sentía una inyección de energía. Era la prueba de que la vida podía nacer de la adversidad y que su resiliencia valía más que el capital que la abuela había quemado. El pueblo observaba, con una mezcla de escarnio y curiosidad, la persistencia de Lupita. La veían como una figura trágica, destinada al fracaso. Los jóvenes le aconsejaban abandonar la tierra y buscar un marido, el único camino que veían para la seguridad financiera de una mujer. Las vecinas le advertían sobre la locura de cultivar chiles, una cultura que consideraban exótica y de alto riesgo. La sociedad de Oaxaca, con sus tradiciones rígidas y su mentalidad conformista, era un antagonista tan fuerte como Benigna. La joven estaba sola contra el mundo, pero cada día de trabajo descubría una fuerza interna que no sabía que poseía. El dolor del rechazo de Benigna era el más difícil de soportar. La abuela, en su orgullo herido y miedo a la miseria, nunca le dirigía una palabra de aliento, solo críticas ácidas y profecías de fracaso. Repetía: «Estás cavando tu propia tumba, niña. Acepta el destino que te fue dado». Esta falta de apoyo era el combustible más poderoso para Lupita. Trabajaba no solo para sí, sino para probar que la mentalidad de pobreza, el desprecio crónico de Benigna, era el verdadero parásito que succionaba la vida del pueblo. Transformó el sufrimiento en propósito, y cada amanecer el olor a tierra nueva y húmeda en su patio era un recordatorio de que la transformación estaba en curso. La plantación, ahora con algunos meses, era un secreto verde en medio del mar marrón de polvo. El contraste era sorprendente. Lupita, aunque físicamente agotada, sentía un nuevo tipo de esperanza. No era la esperanza ingenua de las semillas quemadas, sino una esperanza endurecida, conquistada con sudor y arcilla. Había transformado basura en nutrición y desesperación en determinación. La próxima estación sería la de la prueba final. Si la sequía persistía, todo su esfuerzo sería en vano. Pero había hecho todo lo que estaba a su alcance, y ahora era esperar que la tierra, que había amado y respetado, la recompensara. Los meses se arrastraron, marcados no por los días en el calendario, sino por las variaciones de color y textura de su pequeño pedazo de suelo. Mientras el resto del pueblo veía la tierra morir, la parcela de Lupita palpitaba con un verde terco. La composta de restos de comida y cenizas de madera había creado un suelo increíblemente rico, y las zanjas de retención de humedad estaban funcionando como estaba previsto, manteniendo las raíces de las plantas húmedas incluso cuando el sol parecía querer freír todo. El olor de la tierra, húmedo y profundo, era su perfume favorito, el aroma de la resistencia. Las primeras hojas de chile habanero, pequeñas y brillantes, surgieron como un acto de desafío, y con cada nuevo brote, la joven sentía su corazón llenarse de una fuerza silenciosa e inquebrantable, aquella que la abuela había intentado en vano aplastar. Su proceso de reconstrucción no era solo físico, sino profundamente moral. Lupita había transformado el odio y el dolor de la humillación en una disciplina casi ascética. No solo trabajaba la tierra,
la estudiaba. Usando un cuaderno gastado, anotaba las variaciones de temperatura, la humedad del suelo y la reacción de cada planta a su sistema de irrigación con aguas grises. Era la resiliencia aliada a la innovación local en 1900. Su forma más pura. Había entendido que la verdadera lucha no era contra Benigna, sino contra la incredulidad que ella representaba. Su éxito sería la prueba de que la inteligencia y el esfuerzo valían más que la aceptación pasiva de la miseria. Ese trabajo silencioso y metódico la elevaba por encima de la crítica y el escarnio, dándole un propósito que trascendía la necesidad de supervivencia. La rutina era abrumadora, pero la inmersión en los detalles sensoriales la mantenía ligada a la realidad. El sonido de la pala cavando el foso era rítmico, casi una meditación. El olor fuerte y dulce de los chiles jóvenes, mezclado con el calor del aire, era embriagador. Por la mañana, el olor del rocío que recolectaba y dirigía era fresco y prometedor, contrastando con el olor a polvo seco que venía del resto del pueblo. Lupita conversaba con sus plantas, en susurros que Benigna nunca escucharía, animándolas a resistir, a crecer más profundo y más fuertes. No buscaba piedad, sino el fruto de su propio trabajo, y cada jitomate, cada chile, era un símbolo de su creciente independencia. La lucha contra la aridez era una batalla constante de ingenio. Usaba piedras y ramas secas como cobertura del suelo, mulch, una técnica que había aprendido del ermitaño para minimizar la evaporación. Ver las pequeñas gotas de agua condensada bajo las piedras, retenidas del calor del sol, era una victoria diaria. Cierta vez, Benigna preguntó, con su tono de crítica habitual, por qué estaba adornando el suelo con basura. Lupita, sin levantar la voz, respondió con la claridad de quien sabe su valor. Estoy ahorrando el agua que usted tiene miedo de que se acabe, abuela. La simplicidad de la respuesta silenció a la abuela por un breve instante. Un momento raro de reconocimiento silencioso de la eficacia del trabajo de la nieta. La resiliencia de Lupita era probada cada mañana. Se despertaba mucho antes de que saliera el sol, cuando el aire frío cortaba la piel, y sus manos, hinchadas y doloridas, apenas podían sostener la azada. El cansancio era una sombra constante, pero el recuerdo de la furia de Benigna quemando sus semillas actuaba como un látigo invisible, impulsándola. Se negaba a ser definida por la opinión ajena o por la destrucción de sus sueños. La verdadera fuerza, descubrió, no estaba en la fuerza bruta, sino en la persistencia metódica y en la capacidad de transformar los desechos de la vida, la ceniza, el agua sucia, el desprecio, en herramientas de crecimiento. La transformación emocional era visible en su semblante. La mirada que antes cargaba la tristeza y la humillación, ahora tenía el brillo de la terquedad y del enfoque. Ya no buscaba la aprobación de Benigna, buscaba la aprobación de su trabajo. Cierta tarde, uno de los vecinos, don Héctor, un hombre rudo y escéptico, pasó por el patio y se rió, diciendo que estaba cultivando malas hierbas para alimentar a los gusanos. Lupita simplemente lo ignoró, regando sus jitomates con la precisión de un cirujano, y su silencio digno y enfocado valió más que 1000 palabras. Había internalizado que el éxito era la única respuesta que merecía ser dada a los incrédulos. Comenzó a experimentar con diferentes tipos de suelo y semillas que conseguía permutar por telas viejas, usando su inteligencia para maximizar la producción. Plantó chiles habaneros en macetas rotas, colgados en la pared, aprovechando cada centímetro vertical, un sistema ingenioso que ahorraba espacio y agua. Comunidad, acostumbrada a la agricultura extensiva y fallida, no entendía. Veían tontería donde había ciencia popular. El éxito de Lupita no vendría de la fuerza bruta o de la riqueza, sino de la aplicación de la sabiduría ancestral y de la ciencia de la permacultura, que estaba redescubriendo por cuenta propia, alimentada por su necesidad de supervivencia. El clima continuaba implacable. Otra semana pasó sin una gota de lluvia, y la desesperación flotaba en el aire del pueblo. La gente,
Comenzaba a hablar de migración, de abandonar la tierra que no les daba nada. Pero en el patio de Lupita algo mágico estaba sucediendo. Las plantas de chile estaban cargadas de frutos verdes y rojos, y los jitomates orgánicos crecían con una vitalidad sorprendente. La diferencia estaba en los detalles. La tierra oscura, protegida por las piedras, y el sistema de goteo subterráneo mantenían la humedad donde era más necesaria. Sentía el olor fuerte y picante de los habaneros, una promesa de valor, y el aroma terroso y dulce de los jitomates. El olor a prosperidad era la primera señal de cambio. Benigna, aunque continuaba crítica, notaba el olor a vegetación rica viniendo del patio, un aroma que no sentía hacía años. El escepticismo de ella comenzó a ser corroído por una pizca de curiosidad, y espiaba a la nieta por la ventana. La abuela notó la disciplina de Lupita, el enfoque en sus ojos. Nunca la veía quejarse, solo trabajar, y eso viniendo de una generación acostumbrada a la lamentación. Era un tipo de fuerza que Benigna no podía negar. El antagonismo no había desaparecido, pero había sido forzado a retroceder ante la evidencia de un trabajo incansable y exitoso. Lupita alcanzaba la satisfacción moral no por el reconocimiento, sino por la sensación de autosuficiencia. Ahora podía comer los vegetales que plantaba, frescos y nutritivos, y su cuerpo se fortalecía. El sabor del jitomate orgánico, con la acidez y dulzura perfectas, era su recompensa. Se sentía, por primera vez, una productora, no una consumidora. La acusación de ser una carga se había disuelto en su propia certeza de ser una creadora. Estaba protegiendo a su familia, aunque la familia no la protegiera, y esa realización le daba una dignidad innegable. Con el primer excedente de chiles, comenzó a venderlos en pequeños manojos, intercambiando por otros bienes esenciales, como jabón y aceite de cocina, discretamente, para no levantar sospechas en el pueblo. El sabor intenso y la frescura de Vicindonocientos. Sus productos eran notables. Las vecinas, que antes se burlaban, ahora venían a pedirle un puñado de chile prestado, y Lupita los daba con una sonrisa serena. No usaba el éxito para humillar, sino para nutrir, y eso era la cúspide de su transformación moral. Su resiliencia estaba a punto de ser recompensada de forma grandiosa. Había plantado, regado con sudor e innovación, y la cosecha no sería solo de vegetales, sino de un futuro totalmente nuevo. El olor de la tierra húmeda se mezclaba con el olor de la promesa. En el horizonte un día, lo sabía, la justicia sería servida, y no sería solo una porción de comida, sino una comida completa de dignidad y reconocimiento. Pero para eso necesitaría algo que transformara su éxito local en un cambio de vida irreversible. El momento catalizador estaba en camino, y vendría en forma de un forastero en busca de la pureza del sabor. El verano siguiente fue el más seco que Oaxaca había visto en décadas. El sol se convirtió en un enemigo activo, cocinando el suelo hasta el polvo, y los pozos comunitarios se secaron, forzando a las familias a racionar la poca agua restante. La desesperanza alcanzó su pico. El silencio en el pueblo era el de un velorio, roto solo por los murmullos de que era hora de abandonarlo todo y migrar a las ciudades del norte, siguiendo la vieja y cruel tradición de la búsqueda de una vida mejor. Mientras la mayoría de las familias preparaba sus escasas pertenencias, resignadas, el pequeño pedazo de tierra detrás de la casa de adobe de Lupita era un oasis de verde vibrante e inesperado. Era un contraste tan chocante que parecía desafiar las leyes de la física y del destino. Las plantas de habanero de Lupita estaban cargadas de chiles gordos y rojos, y los jitomates, maduros y jugosos, parecían sonreír bajo el sol. El secreto estaba en su sistema, que ahora era una red subterránea y eficiente de captación de rocío y reaprovechamiento de aguas grises. Había descubierto la manera de hacer respirar al suelo.
El esfuerzo de un año entero, las manos en carne viva y las noches sin sueño, se cristalizaban en aquel jardín improbable. El pueblo miraba con incredulidad, incapaz de conciliar la imagen de la carga inútil con aquella abundancia que parecía brotar de la magia. Pero Lupita sabía que era solo la magia de la ciencia de la tierra y de la perseverancia humana. Fue en ese escenario de desolación y milagro particular que el destino se manifestó en forma de un coche de lujo, un jeep negro, que levantó una nube de polvo espeso al entrar en la plaza. No era un coche de turista, sino de alguien que buscaba algo específico. De él salió un hombre elegante, el chef Ricardo Almendares, renombrado en la Ciudad de México por su cocina que valoraba la autenticidad y los ingredientes locales, en una búsqueda incesante por sabores puros y resistentes a la sequía. Almendares estaba frustrado. Todos los proveedores habían fallado debido al clima, y estaba a punto de desistir cuando uno de los últimos campesinos, vacilante, mencionó el pequeño jardín de la muchacha extraña. El chef Ricardo siguió las indicaciones hasta el patio de Lupita y se detuvo, petrificado. No vio solo vegetales, vio una obra de ingeniería agronómica popular, un jardín que no debería existir. Lupita estaba agachada, cosechando habaneros con una atención casi religiosa, el sudor brillando en su frente. El contraste entre la fragilidad de la joven y la fuerza de su plantación era evidente. Se acercó, el olor picante y fresco de los chiles invadiendo el aire seco. «Señorita», preguntó, la voz pulcra desentonando del ambiente, «¿quién cultiva estos tesoros?» Lupita, levantándose, respondió con dignidad. «Fui yo, señor, Guadalupe Flores». Almendares extendió la mano y cosechó un chile que examinó con la mirada de un joyero. Llevó el chile a la nariz, inhalando el aroma intenso, y luego lo probó, masticando lentamente, ignorando el calor de la especia. El sabor era puro, concentrado, y llevaba la fuerza de la tierra que luchó por producirlo. «Increíble», murmuró, sus ojos abriéndose con el descubrimiento. «La resistencia, el sabor, la pureza, es el mejor chile que he probado». Aquel instante fue el punto de inflexión. Ya no era solo Lupita y su terquedad, sino el reconocimiento profesional de su valor. La mirada se selló con la propuesta. El chef, impresionado no solo por la calidad, sino por el ingenio del sistema de secano de Lupita, le ofreció un contrato de exclusividad para el suministro de sus jitomates y chiles para su restaurante de alta gastronomía. El precio que ofreció para el primer lote era una cantidad inimaginable para el pueblo, una suma que representaba una fortuna de verdad. La propuesta no era solo una transacción comercial, era el reconocimiento de que la sabiduría local y el trabajo duro que la abuela había despreciado valían más que todos los años de conformismo y lamentación de la comunidad. Lupita no aceptó de inmediato. Negoció con la calma y la perspicacia de una empresaria experimentada, garantizando que el contrato fuera justo y que el chef invirtiera en la mejora de su sistema. No estaba solo vendiendo chiles, estaba vendiendo la prueba de que la sustentabilidad era el camino. El apretón de manos selló el acuerdo, y el ruido del motor del jeep partiendo, dejando atrás un rastro de polvo y una promesa de riqueza, fue el sonido de la justicia comenzando a hacerse. Lupita estaba con el adelanto en la mano, un fajo de billetes que quemaba en su palma, el peso físico del éxito. Lo primero que Lupita hizo con el dinero no fue comprar ropa nueva o comida para sí. Marchó directamente a la casa de su principal antagonista, Benigna, y con la voz tranquila, pero inquebrantable, pagó todas las deudas de la abuela, que a esa altura eran abrumadoras y la obligaban a pensar en aceptar un matrimonio de conveniencia para la nieta. Benigna asistió, muda, a la nieta, la carga, liquidando años de deudas con una facilidad que la desorientaba. Pero el verdadero cambio, el acto simbólico de justicia, vendría a continuación, un acto que hablaría más alto que cualquier cheque.
Con el resto del adelanto, Lupita compró una bomba de agua moderna y robusta para el pozo comunitario, el mismo pozo que estaba seco y que representaba la desesperación del pueblo. Llamó a un técnico de la ciudad para instalarla e hizo que se fijara una placa de metal en el lateral del nuevo equipo, brillante bajo el sol. En la placa, con letras claras y grandes, no estaba el nombre de la familia o del pueblo, sino el suyo propio. Bomba de agua donada por Guadalupe Flores, la carga que produce. El sonido del agua brotando por primera vez fue el sonido del ascenso de Lupita y de la redención del pueblo. Los meses que siguieron transformaron la vida de Lupita y la geografía moral del pueblo. La bomba de agua, instalada por Guadalupe, no solo revitalizó el pozo, sino que se convirtió en un monumento silencioso a su visión. El sonido del agua fluyendo era el himno del progreso. Los vecinos, antes escépticos y burlones, ahora formaban filas ordenadas, buscando el agua que Lupita les había dado. Ya no podían ignorar la evidencia. La chica que habían despreciado, la carga, era la única responsable de salvar a la comunidad de la migración y de la sed. El éxito ya no era una posibilidad, era un hecho que irrigaba la tierra y, más importante, las almas. La plantación de Lupita se expandió, no por fuerza de capital, sino por la aplicación inteligente de su sabiduría a escala. Usó el lucro para invertir en un sistema de captación de agua de lluvia más sofisticado y para alquilar más tierras, aplicando sus métodos de agricultura de secano con maestría. Su enfoque estaba en la sustentabilidad, probando que era posible prosperar incluso en las condiciones más áridas. Su éxito no era un secreto, sino una lección práctica, y comenzó a ser buscada no solo como proveedora, sino como mentora. Estaba enseñando a la comunidad a pescar, no solo dándoles el pescado. La hacienda de Lupita, bautizada como El Milagro, se convirtió en un polo de agricultura sustentable. Ya no trabajaba sola, sino que empleaba a las familias que antes la ridiculizaban. Los hombres que veían su trabajo como tontería, ahora cavaban zanjas de contorno y aplicaban la composta bajo su supervisión. Las mujeres aprendían el manejo de los chiles orgánicos, valorando el producto final. Ofrecía salarios justos y, más importante, dignidad, transformando la mentalidad de pobreza crónica del pueblo en una mentalidad de prosperidad colaborativa. El olor de la tierra húmeda y del compuesto rico era el olor del dinero honesto y del reconocimiento mutuo. El éxito financiero de Lupita era notorio, pero la verdadera conquista era su transformación emocional. Había silenciado la voz interna que la hacía sentirse indigna. Su postura era la de una joven empresaria del campo, tranquila, enfocada y generosa. No buscaba venganza o reconocimiento vacío, buscaba la paz de quien cumple su propósito. Las manos, antes usadas en el tejido rudimentario y humillante, ahora eran las manos que firmaban contratos y distribuían salarios, las mismas manos que plantaban el futuro. Había conquistado su independencia y, con ella, la dignidad incuestionable. La mejora en la vida de Benigna era inmediata y evidente. Lupita garantizó a la abuela confort y acceso a los remedios que necesitaba hacía años. La casa de adobe fue reformada, ganando un techo que no goteaba y un fogón moderno que ahorraba leña. Benigna, aunque continuaba con un aire de orgullo herido, estaba callada. Comía las tortillas hechas con el maíz orgánico del patio de Lupita, usaba la ropa nueva y cálida, y su silencio era la prueba más clara de que el éxito de la nieta la había desarmado. Era sustentada, confortada y cuidada por la carga que había maldecido. La presión social se invirtió. Los vecinos, que antes le aconsejaban casarse para tener seguridad, ahora traían a sus hijos para que Lupita les enseñara los secretos de la nueva agricultura. Lupita compartía sus métodos sin reservas, enseñando a hacer la composta, a recolectar rocío y a reaprovechar el agua. Estaba construyendo un legado de conocimiento, probando que la innovación local era la clave para la supervivencia del pueblo. El perdón implícito estaba en el acto de enseñar, de no guardar rencor y de garantizar que su éxito se convirtiera en el éxito de todos. El chef
chef Ricardo. Almendares volvía periódicamente y su presencia reforzaba el estatus de Lupita como la productora de élite de la región. La trataba con respeto, discutiendo variedades de chile y nuevas técnicas de cultivo, elevándola al escalón de socia de negocios. Ese reconocimiento externo era un espejo para la comunidad. Estaban lidiando con una fuerza económica, una mujer que había reescrito las reglas de supervivencia. La prosperidad de Lupita era un faro, y el olor de sus chiles y jitomates frescos se convirtió en el olor de una nueva esperanza. Su transformación moral era la guinda del pastel. Se negó a ser amarga. Cuando el vecino, don Héctor, que se había burlado de ella, perdió su cosecha entera por la sequía y vino a pedir ayuda, Lupita no dudó. Le dio semillas, le prestó herramientas y dedicó tiempo a enseñarle su sistema de zanjas. No estaba solo ayudando a un vecino, estaba desmantelando la cultura del desprecio con el poder de la generosidad. Había entendido que la verdadera victoria no era humillar al antagonista, sino transformarlo en un aliado, mostrándole un camino mejor. El tejido, su antiguo oficio, no fue abandonado. Lupita lo transformó en un negocio secundario, ahora con telas de mayor calidad, utilizando colorantes naturales que ella misma cultivaba en su jardín. Empleaba a las mujeres mayores, garantizándoles un ingreso y un propósito. Había honrado sus raíces, pero las había nutrido con la innovación. Tomó lo que era viejo y humillante y lo transformó en algo nuevo y digno, una metáfora perfecta de su propio viaje. La prosperidad no la volvió arrogante. Continuaba viviendo en la casa de adobe reformada, pero su verdadera riqueza estaba en la tierra que ahora era suya, fértil y generosa. Compraba libros sobre agricultura sustentable y permacultura, mezclando la sabiduría ancestral con el conocimiento moderno. Lupita se convirtió en la personificación de la resiliencia aliada a la innovación, un modelo que el pueblo nunca supo que necesitaba. Ya no era la huérfana torpe, era Guadalupe, la mujer de la tierra, la dueña de El Milagro. La conquista final no fue material, sino el reencuentro con su propio valor. Se había probado a sí misma que el fracaso era solo una semilla de aprendizaje y que el desprecio era un catalizador para la acción. Había encontrado la paz interior que buscaba, y esa paz era evidente en sus ojos castaños, que ahora cargaban no la terquedad, sino la serenidad de quien sabe que hizo lo correcto en el momento adecuado. Y, contra todas las probabilidades, el escenario estaba preparado para el desenlace final, el momento en que la justicia emocional sería entregada directamente en las manos de su abuela. 2 años después de la llegada del chef Almendares, el pueblo celebró la fiesta de la cosecha, pero esta no era una celebración tradicional, era un banquete de gratitud, y toda la comunidad se reunió en la plaza, ahora adornada con frutas y vegetales frescos de El Milagro. El evento fue organizado en honor a Guadalupe. El aire estaba perfumado con chile habanero, maíz cocido y el olor dulce de tierra fértil. En el centro de la plaza, mesas estaban cargadas con la prosperidad que la joven había traído. El clímax del evento sería el discurso final de Lupita, pero el momento de la verdadera justicia emocional sería orquestado por la persona menos esperada. Doña Benigna, que antes se negaba a salir de la casa, estaba allí, sentada en una silla destacada, vestida con un nuevo rebozo de lana fina que Lupita le había regalado. Parecía más pequeña, más frágil y, sorprendentemente, menos amarga. El orgullo que antes la definía estaba agrietado por la realidad del confort y la seguridad. De repente, Benigna se levantó, llamando la atención de todos. No hablaba en público hacía años. Con un plato humeante de mole de chile habanero en las manos, preparado con los ingredientes de la hacienda de la nieta, caminó lentamente hasta la mesa central. El silencio era absoluto. La voz de Benigna estaba embargada, más vieja y más suave de lo que Lupita recordaba. Colocó el plato en la mesa, un acto simbólico de servir, y miró directamente a Guadalupe, los ojos anegados por primera vez. «¡Coman!»,
dijo a la comunidad, su voz ronca. Coman el fruto del trabajo de Guadalupe. Por años yo maldije a esta niña, la llamé carga, parásita que consumía sin producir. Yo quemé su esperanza y su semilla por miedo. La confesión pública era un terremoto emocional, desmantelando años de resentimiento y desprecio. El dolor de Benigna era tan palpable como la humildad de Lupita. Hizo una pausa, respirando hondo, y la frase final alcanzó a Lupita con la fuerza de un abrazo demorado y largamente esperado. Benigna levantó los ojos hacia la nieta y con la voz embargada, pero firme, concluyó: la carga que yo maldije fue la bendición que Dios nos dio. Ella no solo nos dio de comer, sino que nos enseñó a plantar y nos salvó de nosotros mismos. Perdóname, mi nieta. Lupita caminó hasta la abuela, y el abrazo que siguió no fue solo la reconciliación de una familia, sino la catarsis de todo un pueblo que había aprendido la lección de la dignidad. La justicia emocional no era el castigo de Benigna, sino su arrepentimiento sincero y el reconocimiento público del valor de la nieta. Lupita alcanzó la paz que buscaba, ya no necesitaba probar nada. Su éxito era evidente, su generosidad era legendaria y el respeto de su abuela era el regalo más valioso. La hacienda El Milagro no era solo un negocio, sino un modelo de vida, garantizando que nadie en Oaxaca jamás necesitara migrar por el hambre o la falta de visión. La joven, que había caído de rodillas en el polvo, asistiendo a sus sueños ser quemados, ahora estaba de pie, bañada por el sol, aclamada por la misma comunidad que la había humillado. El desenlace de la historia estaba en el ciclo completo. La semilla de la humillación había generado el fruto de la dignidad. Lupita, la mujer de la tierra, comió el chile habanero, sintiendo el calor en su boca y el dulce sabor de la victoria en su alma, sabiendo que su vida era un testimonio. El pueblo de Oaxaca había aprendido que la verdadera dignidad florece en el lugar más seco cuando es regada por la resiliencia y la innovación, y que la mejor respuesta al desprecio es el éxito silencioso y generoso.